RCR750 o RCR750 en YouTube. También puedes buscar nuestro canal allí y vernos en diferido. Si tienes algún inconveniente y no puedes ver el programa en vivo, bueno, lo ubicas en YouTube, en nuestro canal, que es Radio Caracas Radio o RCR750. Así los puedes buscar en YouTube. Y como siempre les digo, gracias por seguir suscribiéndose al canal. Es muy fácil, buscan el botón rojo que está en la parte superior derecha. Y allí, dándole a suscribirse, ustedes tienen además acceso a las notificaciones que el canal hace cada vez que subimos nuevos contenidos allí. Bueno, muchísimas gracias por esas suscripciones. Y para arrancar hoy, un comentario sobre lo que es ya una decisión que tenía como tiempo durante todos estos 2 años, que en números redondos, un poquito más quizá, ya se han cumplido o se cumplieron ayer 2 años del tema de la ayuda humanitaria que no fue por la frontera colombo-venezolana con el asunto que luego se conoció como el Cucutazo, y bueno, y toda la arremetida también tanto de los grupos militares como paramilitares del chavismo para no dejar entrar la ayuda humanitaria por Colombia hacia Venezuela. Ya hay 2 años prácticamente de gobierno interino y luego de 2 años el caso es que hoy se ha oficializado, bueno, ayer noche realmente, se ha oficializado el tema de la decisión de un tipo que no sabemos cómo, pero llegó a contralor de la administración chavista. Bueno, sí sabemos que es chavista y sabemos cómo se mueven las cosas acá. Entendemos como Elvis Amoroso es contralor del chavismo, ¿no? Y en ese sentido ha determinado Elvis Amoroso que Juan Guaidó y una veintena de diputados de lo que se supone es para algunos la asamblea todavía vigente y para otros la asamblea que ya no está vigente, sino que es la que corresponde al periodo anterior, estarían inhabilitados para candidatearse a cargos de elección popular, por lo menos en el caso de Guaidó por 15 años. 15 años de inhabilitación, por cierto, este esquema no es nuevo. Este es un esquema que yo recuerdo muy vívidamente, con mayor fruición en el caso de Leopoldo López. Este esquema, por ejemplo, fue aplicado en el año 2000, eso fue en el año 2007-2008, que de hecho eso llevó a que Leopoldo López no pudiese ser candidato a la alcaldía metropolitana de Caracas. Al día de hoy nos preguntamos si eso hubiese sido bueno o hubiese sido malo. Yo realmente siempre estoy a favor de la posibilidad de elegir de las personas, es decir, yo le dejo la decisión final de la elección de los gobernantes justamente a las mayorías, no me meto en eso, pero pregunto o hago la pregunta hipotética porque, bueno, al día de hoy no sabemos qué hubiese pasado si Leopoldo López hubiese sido alcalde metropolitano y desde allí quizá hubiese armado un proyecto político para luego ser eventualmente candidato presidencial. Esa era un poco la jugada en aquel momento cuando Leopoldo López, por cierto, ni siquiera había fundado Voluntad Popular. Y eso posibilitó, si hacemos un poco de historia, que Antonio Ledesma resucitara. Antonio Ledesma es un ave fénix profesional. Y la última gran resurrección de Antonio Ledesma fue en aquel año 2008, sí, en el año 2008 fueron las elecciones, pero en el 2007 ya creo cuando vuelve con la intención de ser candidato a alcalde metropolitano, lo logró y de hecho ganó la elección, se la ganó, recuerdo que en la primera ocasión Aristóbulo Isturi, y después ganó la reelección, también contra muchas apuestas, ¿no?, que lo daban perdedor para la reelección, ganó la reelección. Y bueno, de allí en más el resto es historia. Pero volviendo al comentario, cuando ya tenemos a Daniel en la conexión, sí, se ha oficializado que 15 años estará Juan Guaidó inhabilitado para ejercer cargos de elección popular. Dirá Guaidó, bueno, ¿qué me importa? Porque igual el chavismo no va a durar 15 años y esa inhabilitación yo la voy a levantar cuando esto caiga. Pero bueno, eso es lo que está dicho desde el lado de la Contraloría de Elvis Hidrobo Amoroso. Y además se ha conocido que el chavismo ha corrido literalmente a la embajadora de la Unión Europea el día de hoy en Caracas. Le ha dado 72 horas a esta alta funcionaria para que abandone territorio venezolano. Daniel Lara, buenas tardes. Buenas tardes, Leomar Hernández. Saludos para ti y para todos los que nos permiten a esta hora llegar hasta sus oídos, los que nos permiten ser escuchados. Gracias en especial a los que utilizando las distintas plataformas disponibles nos hacen llegar sus reportes de sintonía. Eh,
Pero Nicolás Maduro expulsado otra vez, ahora representante europeo, él tiene ese problema. Él tiene ese problema con los europeos. No puede ver a un europeo porque lo expulsa. Siempre y cuando no sea Zapatero, claro. Exacto. Pero que si nos ponemos a sacar cuentas, el régimen chavista ha expulsado a muchísima gente, inclusive a rastras del aeropuerto, o los ha sacado a rastras de sus habitaciones en hoteles caraqueños y se los han llevado para el aeropuerto y los han sacado del país. Recuérdense cómo le pasó al señor José Vivancos de Human Rights Watch en su momento. Cómo le pasó a varios eurodiputados españoles. Recuerdo, de momento se me viene a la mente el nombre del diputado Herrero. Ujú. Y a otros muchos más. Y si ha expulsado al representante europeo, o le ha dado 70 horas para que se vaya de Venezuela, de alguna manera no le falta la razón a Nicolás Maduro, porque es la reacción básica y natural de un mafioso que haciendo negocios con uno de los suyos, pues ese le hace una mala jugada en el negocio. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Ah, bueno, que la Unión Europea, a través de diversos personeros, como por ejemplo el señor Borrell, Ujú. nada más y nada menos que máximo representante de la política exterior de la Unión Europea, y a través de expresidentes de gobierno de Europa, como es el caso del señor José Luis Rodríguez Zapatero, al cual nadie en Europa, nadie ha desautorizado las gestiones de Zapatero todos estos años. Se hacen un loco y dice, bueno, él no nos representa a nosotros, pero nadie ha dicho que no las haga. Además de estos negociadores onanísticos noruegos, yo quisiera saber si hay alguna estadística de comportamiento psicológico noruego, para yo entender el pensamiento noruego. Voy a buscarlo, lo prometo. Búscame algún psiquiatra noruego que me Ok. explique cómo ven ellos el fracaso, el éxito, para poderlo entender, ¿no? Todo eso lo ha hecho Europa en estos tiempos. Entonces uno se pregunta, bueno, quiere decir que ellos mantienen una relación con Maduro. No han expulsado a los embajadores de Nicolás Maduro en su territorio. En Austria está el señor, ¿cómo es que se llama? El papanatas el asesino del 27 de noviembre, alias Alambrito en la Academia Militar, Jesse Chacón, Ujú. bueno, que un héroe militar por haber asaltado un canal de televisión y haber asesinado a todos los empleados que consiguió, desarmados todos. Imagínense ustedes tamaño héroe. Imagínense ustedes tamaño héroe. Ah, le dieron la embajada en Viena. Bueno, los austríacos como que no saben que tienen ese asesino allí, que ya es suficiente afrenta. O sea, que para tu país manden a un asesino como embajador, ya es suficiente afrenta. Austria lo permite. Lo permite Alemania. Lo permite Alemania. Ser Gerd de Frau Merkel, Entschuldigung. Pero es así. ¿Quién es el embajador de Maduro? El embajador del régimen chavista en Alemania. Orlando, el tipo este que fue el esposo que fue ministro de la Defensa, Maniglia. Ah, imagínate. Entonces el ministro aquí, claro, porque después porque hubo separación de cuerpos y de bienes. Entonces cuando él deja a Carmen Meléndez, mamá de sus hijos, y la cambia por una embarcación de menor calado, Daniel, por pero Dios. de menor calado, pero de más reciente construcción. No, porque ellos son marinos, ellos hablan de estos términos. En términos exactos de la Marina. Claro, claro, Náuticos. él cambió la corbeta por una fragata. No, ya yo no hago más con esta corbeta, porque las corbetas hay que limpiarla con coche, coco y agua de mar, como decía mi abuelo.
Y se buscó su patrullera. ¡Pum! Baja. Y lo mandan de embajador para Alemania. Alemania lo permite. Y allí lo tienen. No lo han expulsado. No. No lo han expulsado. En España, España es peor. Porque el régimen chavista mandó un embajador para España, que es Isea, que el pobre Isea Mario Isea. es Mario Isea. Ese es un rastracuero de la peor categoría. Se viene del PPT. Bueno, eso es peor que insultarlo. O sea, ese es un tipo con alma de alfombra. Ese es un tipo sin cuero en el abdomen de tanto arrastrarse. Ese es un tipo que en la escala biológica no se sabe si es gusano o si es culebra. Ese es un pobre diablo, un recogelatas de la vida, un indigente de la humanidad. ¿Qué te comiste tú hoy, ¿vale? ¿Y tú sabes qué hizo? ¿Tú sabes qué hizo? El señor dijo, ¿Qué dijo? fue y le dijo a Pedro Sánchez, yo no quiero regresar para Venezuela, yo no quiero. Yo me siento mal, ayuda. Ayura. Y el tipo sacó y blandeó que como él tiene ya los años suficientes en España como trabajando como embajador, él puede pedir por los años que tiene en España la residencia permanente. Ay, mira. Y el señor pidió la residencia permanente y abandonó el cargo de embajador. ¿Tú sabías eso? O sea, aprovechó el paso por la Cancillería, por la embajada para ser residente. El tipo dijo, No, mira, yo para Venezuela no vuelvo, dijo. Yo para Venezuela no vuelvo porque ya no hay agua, no hay luz. De aquí sí. Y aquí el jamón serrano y el queso manchego. Claro. Oye, y las ensaladillas que me como cuando me voy para el bar aquí en Madrid. Y las gambas. Oye, y las gambas. Y la Gran Vía. La ruta del bacalao. Y las chicas malas rusas de la esquina de Callao. No, por favor. No me hagas volver. No me hagas volver, Madrid. Pedro Sánchez. No me hagas volver, Pablo Iglesias. Bueno, al tipo le dieron la residencia y abandona. ¿Y quién es el embajador? ¿Y quién es el embajador actual? ¿Ah? El embajador actual es un sujeto que es un viejo agente del chavismo boliburgués, del chavismo sin Chávez, un tipo que fue unos meses ministro con Chávez, no recuerdo de qué, si el área cultural y tal, y es un perfecto agente de la boliburguesía. O sea, es un embajador boliburgués, el nombre está por ahí, un embajador, ese es el encargado de negocio. Vamos a buscarlo. Ese es el tipo que anda allá. Bueno, ese es el que anda. No lo han expulsado a ninguno de los dos. Bueno, es que no solamente en España no lo expulsaron, sino que le dieron la residencia. Lo que quiere decir que en unos años será nacional español. Y capaz lo veamos lanzándose a diputado como vimos a Leopoldo López Gil de europarlamentario. Porque nosotros nos enteramos que Leopoldo López Gil, caramba, era español en su seno y de repente el tipo salió y se presentó como diputado. Nunca fue candidato a diputado en Venezuela, pero se lanzó a unas elecciones y ganó en España. Entonces, bueno, ahí está. No ganan en Venezuela, pero en España sí ganan. O sea, puede ser. Bueno, y ni lo digas tú, Lilian Tintori. ¿Cómo gana Lilian? ¿Allá? Gana y gana. Mira, ¿Cómo gana? Vale, aprieta y gana. Oye, increíble, vale. Qué bueno, felicitaciones a Lilian Tintori, vale. Mira, eso honra. Está enseñando, Lilian Tintori está enseñando a vivir. Sí. A los españoles. En estos días entré en sus recomendaciones. Recomendó cenar con una ensalada de rúcula, queso camembert y aceitunas negras. Oye, qué delicia. Oye, qué buena recomendación. Muy seguramente, ¿verdad? Allá en Petare, cuando llegue la luz, asumirán las recomendaciones del buen vivir de Lilian Tintori, ¿verdad? Ajá. Y bueno, y buscarán rúcula, queso camembert. Ese lo venden ahí en la redoma. Cuadritos, que eso lo venden allá en la redoma de Petare. Sí. Y aceitunas negras, tienen que ser negras por el buen vivir. Claro, negras, que en España le dicen olivas, no le dicen aceitunas. Aceite de oliva. Y si quieres salirte un poco, bueno, le pones un poquito de pimienta, no le pongas sal porque la hipertensión es peligrosa. Ese es el buen vivir. Por el tema del sodio. Bueno, para que anden estas cuerdas de arrastrados y imbéciles diciendo que Leopoldo López es un líder mundial. ¿Cuál líder mundial? Partida de vagabundo. Es que ustedes son imbéciles también. Bueno. Vayan a comer queso camembert, pues. A mí, el que me diga a mí que Leopoldo López
es el líder que necesita Venezuela, es alguien que en este momento sea capaz de pararse de donde está sentado escuchando este programa, ir a la nevera y sacar la rúgula, el queso camembert, las olivas y el aceite para echarle y para hacerse la ensalada sin croutons, porque eso engorda. Claro, pues es Con un carbohidrato. solo poquito y solo con pimienta sin sal, porque la hipertensión es peligrosa. Si una persona no es capaz de hacer eso en este momento y le cree a Leopoldo López, es porque es un pendejo, pero de campeonato. Y se merece al chavismo eternamente y a esa oposición también. Porque es que no tienen cerebro. Mira. Y si lo tienen de adorno, chico. Vamos a la pausa comercial y a la vuelta venimos con más de Y así nos va. Ya venimos. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y así nos va, y hay una respuesta de la Unión Europea con el caso de las declaraciones de Maduro y la vocería hoy de Jorge Arriaza oficializando el petitorio a la representante de la Unión Europea en Caracas que abandonara el país o que abandone el país en 72 horas. La Unión Europea ha dicho que lamenta profundamente esta decisión, que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Pedimos que se revierta. Bueno, yo me imagino que lo pedirán del mismo modo que le piden a Maduro que haga elecciones. Es el mismo caso, ¿no? Claro, con fuerza, se lo va a pedir con fuerza. Con decisión, golpeando a la mesa. Vamos, con fuerza, le van a decir, vamos, con fuerza. Bueno, con fuerza. Esto probablemente, bueno, no sé, claro. La cantidad que danza de estupideces. Sí, porque esto probablemente la señora vendrá. Pero saquen a los embajadores de Europa. Claro. Porque es que acaso aquí no aplica el principio. A mí me enseñaron, disculpen, Omar, porque tú sabes que yo originalmente soy egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Sí, claro. Mi profesor, oye, que por cierto falleció el profesor Julio Portillo. Insigne profesor de la Escuela de Estudios Internacionales, insigne zuliano, cultor, historiador y cronista de Maracaibo, en paz descanse. Me enteré de su muerte en enero y fue una cosa terrible. Pero, oye, yo tuve unos profesores de Derecho Internacional que yo creo que fue lo mejor, de lo mejor que yo tuve en mi formación. El profesor Julio Portillo, el profesor Pedro Emilio Col, diplomático, jubilado, respetable. Y el principio es el de reciprocidad, ¿verdad? El profesor Belisario. Una gente seria, ¿vale? Y el principio de la reciprocidad es una cosa básica en la diplomacia, que ni siquiera hay que esperar que se escriba. Un embajador, el embajador de Venezuela en Alemania, escucha bien esto, hermano. El embajador de Venezuela en Alemania sabe que si Maduro expulsa al embajador de Alemania en Venezuela, él tiene que hacer la maleta porque por reciprocidad él se va. Claro. Es más, voy más lejos. Cuando ocurren estas expulsiones por peleas
por espionaje normalmente, o por actividades no autorizadas, que hace Rusia. Rusia agarra y a 3 gringos de la embajada de los Estados Unidos, 3 funcionarios, y los expulsa acusándolos de actividades no permitidas en su territorio. ¡Pum! Los saca. Inmediatamente los Estados Unidos saca a buscar el listado de los diplomáticos acreditados por Rusia en los Estados Unidos y dice, bueno, búscame 3 ahí equivalentes y sácalos también. Reciprocidad. Entonces yo le pregunto a Europa, ¿cuál es la reciprocidad? Es que a Maduro hay que aceptarle todo. A Maduro hay que permitirle absolutamente todo. O sea, aquí Maduro tiene... O sea, es que lo que falta... Yo no sé qué es lo que están esperando con Maduro. Daniel, porque el asunto es... Vamos a llevarlo a perspectiva. El caso de la Unión Europea es el mismo problema de la ONU. Es un organismo absolutamente ingobernable. Y me explico. Seguramente que habrá muchos países de la Unión Europea que quieren dejar una posición. Y allí debo meter seguramente a Alemania, por ejemplo, que es el país donde tú estás actualmente. Una posición más decidida con respecto a Venezuela, es decir, una posición donde se entiende el problema, se entiende sus alcances y en consecuencia se quiere actuar o se propone una vía de acción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una camisa de fuerza que es la Unión Europea, donde es imposible literalmente crear una posición más o menos conjunta con respecto al caso de Venezuela de esos países. Por el billete. Porque hay países que no están dispuestos a transigir con el caso venezolano. Amigo, el billete. Es el billete. Que te lo digo yo. Es que hay mucho billete por medio, hermano. Mira, uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea, porque también algunas cosas hay que explicarlas, ¿no? Lo explicaría mucho mejor nuestra querida amiga, la ex embajadora María Eugenia Aristigueta, que seguramente nos está escuchando. María Alejandra Aristigueta. Sí, pero que lo hemos hablado, yo lo hablo mucho con ella. ¿Y qué es lo que ocurre ahorita en Europa? Lo que ocurre en Europa, Omar, es que tenemos la siguiente situación. La Unión Europea posee, al igual que la mayoría de los países, un organismo ejecutivo, un órgano judicial y un órgano parlamentario. En el órgano parlamentario, la mayoría es la centroderecha, agrupada bajo el nombre de Partido Popular. Ellos asumieron el nombre Partido Popular y allí está todo el centroderecha. Entiéndase, allá está el Partido Popular Español, pero está la CDU alemana, ¿ok? Están los demócratas cristianos italianos, qué sé yo. En el caso, bueno, están los socialistas, están los verdes, está Renew, que es esta gente, los nuevos liberales, están algunos no alineados, donde están los locos de AfD y otros más ahí, etcétera. Está la izquierda más izquierda, etcétera. Pero a nivel ejecutivo, los ejecutivos de Europa, es decir, los gobiernos, no están en las mismas manos en las cuales está el Parlamento Europeo. Es decir, la centroderecha no gobierna en toda Europa. Muy por el contrario, muchos de los principales partidos, muchos de los principales países son gobernados por coaliciones donde está la centroizquierda o por partidos de una vez de izquierda. Por ejemplo, aquí en Alemania, ¿quién está gobernando? Gobernando el centro derecha, sí. Angela Merkel con el partido CDU en la alianza con los socialdemócratas. Sabrás tú entonces lo difícil que es tomar una decisión aquí cuando tenemos al Partido Socialdemócrata Alemán con una deriva socialistoide, como la gran mayoría de los países socialdemócratas de Europa, que como perdieron la brújula, perdieron la agenda, porque lamentablemente la generación que pensaba se murió cuando se murieron Betancourt, cuando se murió Friedrich Ebert, y cuando se murieron los grandes fundadores. Bueno, ya se quedaron sin agenda. Entonces lo que hacen es asomarse para la ventana, ¿eh? Para ver si llueve. Entonces se asoman por la ventana. Si no llueve, entonces se asumen defensores en contra del cambio climático. Y si llueve, se asumen defensores de las nuevas, ¿cómo se llama? De la energía eólica. Una cosa extrañísima. Entonces, en medio de eso está Europa. Y tienes unos países gobernados por híbridos ideológicos, pero en el Parlamento tienes a todos los enemigos de Maduro y el socialismo internacional que están en el Parlamento.
Pero detrás de todo esto lo que hay es una gran danza de billetes, Neymar. Hay una gran danza de billetes, y sobre todo después de esta pandemia, donde cualquier espacito donde se pueda recuperar 1.000 millones de euros es bueno. Claro. Si tú le dices a las aerolíneas europeas bajo costo y a las grandes mayoristas del turismo, hoteleras, especialistas en paquetes todo incluido, que se les da exención de impuestos en Venezuela a cambio de que gasten en dólares y en euros, en Isla Margarita, en Isla Tortuga, en Isla Lorchila, e inclusive alquilan los salones y la suite presidencial de Miraflores a cambio de euros y dólares, tú vas a ver la cola de empresas europeas lanzándose para Venezuela así, por los beneficios que sean, así como lo hicieron con Cuba. Porque el mundo es así. Pero el caso es que con esta corrida que le han echado a la representante de la Unión Europea en Caracas, yo creo que luego viene, bueno, la escenografía típica de siempre, que es que entonces se restablecen las conversaciones y entonces no se produce ninguna acción contundente. Es lo que uno más o menos ve con todos estos casos. Porque seguramente no habrá... hay quien la tome. No, es que no hay quien manera. tome una acción contundente. No hay manera. No hay manera. No hay quien tome una acción contundente. Aquí no hay nadie que haya dicho, el señor votó a nuestro representante en Europa, que se vengan todos los embajadores. No, porque es que no hay un equivalente. La representante de la Unión Europea en Venezuela no es exactamente una embajadora, por lo tanto no es un equivalente, por lo tanto no vale la reciprocidad. Bueno, muy bien, llámalos a consulta a todos los embajadores. Esa es la orden. Vamos a ver qué hacemos ahora, pues. Claro, porque dirán, bueno, ella no es representante no. Aquí lo que hay de un país. Ella es representante y aparte de eso, no, vamos a estar claros. Europa tiene problemas mucho más importantes que Venezuela. Ah, bueno, por supuesto. Por supuesto. Ayer lo comentábamos. Ayer comentábamos que se han quedado cortos con el tema de las dosis de las vacunas al COVID. Entonces, imagínate tú que necesitaba AstraZeneca, se había comprometido a entregar 300 vacunas para el mes de junio y solamente va a poder entregar 130 millones de vacunas. Sí. Saca por ahí ya la catástrofe que eso significa para gobiernos enteros. Ayer lo comentábamos. Para gobiernos enteros. Ayer lo comentábamos. Hay una cosa más subversiva aquí en Europa ahorita, Neomar, te lo digo, en todos los periódicos, que inclusive hay periódicos cercanos a gobiernos que tratan de no hacerlo. Pero no hay nada más subversivo en este momento en Europa. Si tú quieres ver si un medio europeo está contra el gobierno de su país, tú haces una cosa muy sencilla. Ábrelo y ve si en la portada o abriendo el noticiero tienen el conteo de cuántas personas han vacunado en ese país. Claro. Tú abres el ABC de España y tiene una banda arriba sobre el ABC. Dice, número de personas vacunadas hasta ahora, ¿no? Y lo tiene con un numerito ahí. Que eso es Pablo y Pablo al gobierno de Pedro Sánchez, por supuesto, y los podemitas, ¿no? Entonces, ¿y a quién más, pues? Así es, y entonces es la manera de señalar las culpas y las cargas en este caso. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y así nos va y la sección de las preguntas luego del corte. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y así nos va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos.
¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Bien, pregúntame que te respondo. La primera pregunta del día de hoy que tenemos por acá es de Michael Flores, que dice: ¿quién se ve más beneficiado con la posición de Colombia con respecto a los venezolanos? Y me imagino que se refiere a la última decisión que ha oficializado el presidente Duque en términos de favorecer a la migración venezolana en ese país. Él pregunta: ¿los más beneficiados son los del gobierno, el venezolano que no tiene cómo trabajar allá, o los venezolanos que están aquí y a su vez se quieren ir para allá? Es una buena pregunta, pero la respuesta parece casi directa, ¿no? Los beneficiarios de esta medida son los que están en Colombia. ¿Por qué? Bueno, porque la medida es muy clara con respecto a sus alcances. Esta medida alcanza a las personas que hasta ese momento, cuando fue promulgada, estaban en territorio colombiano, en la situación de migrantes, de ser ciudadanos de origen venezolano que estaban en territorio colombiano. Ya en lo sucesivo, creo que operará otro mecanismo y la cosa va a ser, de acuerdo a mi criterio, lo que yo estoy viendo, va a ser más peliaguda para quienes quieran estar en situación legal en Colombia, yendo desde Venezuela. De manera que, si uno quiere sacar no a los más beneficiados, sino a los menos beneficiados, habría que pensar en los venezolanos que están aquí y que tenían intenciones de irse para allá en los próximos meses, en las próximas semanas. Otro beneficiario es probablemente Maduro, porque ¿qué está diciendo Duque con esto? Duque está diciendo de manera soslayada que su aporte de arena o su granito de arena dentro del tema de la crisis migratoria venezolana es dar una medida a quienes están allá. No desafiar a Maduro en términos bélicos ni crear amenazas bélicas, nada de eso. Entonces, yo creo que Maduro respira un poco aliviado después de esta medida también, porque verá que Colombia no tiene dentro del radar ninguna solución de fuerza con respecto a él. Entonces, eso es lo que podemos decir sobre esto. Daniel. Tenemos otra pregunta, la segunda. Nos hace Luis Rojas. En Twitter es @LGRojasJ y nos dice: si no tenemos interlocutores que nos representen y ante la falta de soluciones concretas y tangibles, ¿qué nos queda? ¿Resignación o montar nuestra propia trinchera? Bueno, me parece que partimos que el planteamiento o la pregunta y las alternativas planteadas tienen una formulación tendenciosa para conducir la respuesta, obviamente. Solución tangible, la resignación. Bueno, el que se quiera resignar, que se resigne. Ahora me pregunto yo, ¿qué es la resignación en este caso? La resignación en este caso es conformarse a tener que salir de la cola para cargar agua a la cola para esperar el gas, y de allí a esperar a tener un sobrino, un primo, un hermano, un hijo, un yerno, una hija que te pueda mandar unos dólares para tu medio sobrevivir, medio comer en tu país. Esa es la resignación, me imagino yo. Porque hay unos más resignados que otros. Yo me imagino que algunos privilegiados se habrán resignado a la idea de tener que dejar de tener un automercado para pasar a tener un bodegón. Qué resignación tan terrible. Y hay otros que se han resignado, oye, a tener que tener un vehículo blindado, porque en este país no se puede vivir. Están también los resignados a tener que dotar sus viviendas de una planta eléctrica, porque están con tantos apagones, imagínate tú. Y hay otros que se han tenido que resignar a pagar carísimos sistemas de internet satelital, bueno, para garantizarse que, ay, no, porque con el internet de CanTV, imagínate cómo veo yo las series en Netflix. O sea, resignaciones hay muchas, ¿no? Hay distintos tipos de resignaciones. ¿Qué es lo que uno podría pensar? Lo de montar nuestra propia trinchera. Bueno, hay gente que tiene ya trincheras armadas, lo que pasa es que son en forma de burbuja. Yo lo que creo es que lo que necesitamos sin duda alguna es un nuevo liderazgo. Y ese nuevo liderazgo está, porque uno lo ve. Es que no quiero estar nombrando a nadie. Pero uno ve algunas actividades por allí, unas acciones, comunidades y tal, y uno dice, ese liderazgo va a surgir. Lo que pasa es que, claro, aquí la gente lo que quiere, la gente lo que entiende, no, que quiere que haber un solo líder, porque estos son todos caudillistas. Lo que quieren es jalarle la cola al caballo del taita y olerle las alpargatas. Aquí estamos hablando de liderazgos.
liderazgo basados en valores, no en antivalores. Yo creo que los hay, sí los hay, y se activarán en el momento que se tengan que activar. Ahora, la resignación yo no la veo nunca, jamás, como una salida. Omar. Bien, tercera pregunta es del señor Silvio Álvarez, slab.pis. Bueno, me quedo con Silvio Álvarez porque el usuario está complicado. Dice acá en su pregunta, ¿qué opinan de las personas que en las jornadas más cruentas de represión en 2014 y 2017 decían que los esbirros eran extranjeros, es decir, cubanos, rusos, etcétera, y que no creían que estos fuesen venezolanos? Bueno, qué buena pregunta, qué buen recuerdo, Silvio, porque luego de tanto tiempo... Aquí lo discutíamos mucho, ¿te acuerdas? Porque eso era una gran tesis. De hecho, de esa tesis partía la proposición, y aquí es donde voy con la respuesta, de los Estados Unidos de la famosa política de garrote y zanahoria con el caso de los militares venezolanos. Porque se tenía la idea de que dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había una reserva moral, ese es el famoso término, que apenas con unos pocos incentivos, esa reserva moral iba de alguna manera a despertar en lo profundo de su alma, iba a decir, hasta aquí llego yo y desacompaño a la tiranía de Maduro. Me pongo del lado bueno de la historia. Ese era más o menos el picture, pues la cosa, lo que vendía la idea de la política de los Estados Unidos hasta hace nada. Eso fue hasta hace nada. Eso fueron 2 años de esa política, acompañadas o coincidieron en el tiempo con la política del gobierno, de la instauración del gobierno interino de Juan Guaidó. Bueno, yo creo, mi estimado Silvio, que eso no ha prosperado en el tiempo, es decir, que esa tesis no tiene asidero. Definitivamente los represores son venezolanos, como usted, como yo. Entiendo que usted debe ser venezolano. Son nacidos en esta tierra. Tienen papás y mamás venezolanos, la mayoría de ellos, tienen hijos venezolanos, viven acá, no tienen pensado irse, y simplemente lo son porque sí, ha operado una escuela, probablemente cubana, una escuela donde tiene que haber métodos también sofisticados de los rusos putinistas para la represión y todo lo demás, incluso quizás China, Irán, por allí también de pronto. Pero lo que sucede es que esta gente ha rutinizado esos comportamientos y los consideran algo normal. Porque además este comportamiento dentro del ecosistema de lo que ha creado el chavismo como fuerzas represivas es necesario para tu ascender. En la medida que tú eres más malo, más asciendes dentro de la escala de cumplimiento de deberes de la represión chavista. Entonces, es una mala noticia, pero nos habla nuevamente, bueno, de la misma pregunta que se hicieron los alemanes cuando operó la Stasi, cuando operó las SS de Hitler, cuando operó la represión en vísperas de lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial, de por qué lo hicieron. El ser humano puede ser muy bueno y puede ser muy malo. Eso no opera con nacionalidades y muchos de ellos se van a amparar siempre, es la gran enseñanza, en el tema de la obediencia de vida. Cuando dicen que no, yo estaba cumpliendo órdenes. Bueno, esos casos no son nuevos, no es que los venezolanos somos peores que nadie. Ha pasado en la humanidad por mucho y por largo tiempo. Entonces, para que lo tengamos presente, Daniel, tenemos la última pregunta. Hay una última pregunta que es corta, concisa, casi una puñalada. Dice nuestro oyente Alejandro Daza, quien en Twitter se identifica como @Alejo1951. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si todos quieren cobrar bienes y servicios a precio internacional, no pagan sueldos a valor internacional? Eso es lo que me pregunto yo, Alejandro Daza. Eso es lo que me pregunto yo. ¿Por qué? Pero yo te voy a decir por qué. Porque eso que los economistas de salón, economistas que salieron de la escuela de economía de las universidades tales y más cuales, si es que acaso salieron, ¿no? Y que muy probablemente cuando estudiaban no jamás pedían la palabra para decir nada, y que después que se graduaron el único trabajo que han tenido es el de repartidor de bolserías en salones de medios de comunicación. Yo los escucho. O sea, en Venezuela existe una dolarización de facto que tarde o temprano va a obligar al régimen a adecuar sus políticas hacia la normalización de la circulación de la divisa, pues es necesario ante la dinámica que la economía en condiciones ceteris paribus mantendrá a lo largo del tiempo, que las isométricas, entonces tú dices, bueno, pero
y este merluzo. No, tú dices, coño, me perdí. Uno dice, bueno, pero y estos bichos, estos mequetrefes, estos merluzos, estos chipichipis sin ajo, estos espaguetis sin mantequilla, ¿qué les pasa, chicos? En Venezuela lo que está ocurriendo es la dolarización de facto. No, hermano, Venezuela es hoy la finca Nápoles de Pablo Escobar. Venezuela hoy. En las fincas, las viejas fincas venezolanas de los grandes cacaos, no se le pagaba a los peones con dinero, ni con divisa, sino que se le pagaba con una moneda propia que tenía la propia finca, para que fueran y se lo gastaran en la bodega que tenía en la propia finca. ¿Es así o no, señor Omar? ¿Me equivoco? Claro, eso es clásico. Eso es clásico, y ahí es donde viene, por cierto, la famosa frase, dicen por ahí, siempre se lo leo a unas cuentas que hay por allí, que te pagaban con unos palitos, y entonces cuando la gente iba y se gastaba esos palitos en alcohol, decía, me eché los palos. ¿Ves? De allí viene la frase. De allí viene la frase. Me bebí unos palos, pero la gente podía ir a la bodega y en vez de cambiarlo por aguardiente, lo podía cambiar por bienes, por víveres. Y bueno, eso es lo que tenemos en Venezuela ahorita. De la finca Nápoles, no de Pablo Escobar, sino de sus herederos, porque el verdadero líder del chavismo es Pablo Escobar. Ese es el inspirador del modelo chavista. El líder filosófico, entonces, dices tú. Claro, si usted ve estas series de narcos que han hecho y tal, usted puede ver ahí los personajes. ¿Qué es Jorge Rodríguez? Sino un agenciador de la boliburguesía que ha impuesto ese nuevo feudalismo narcotraficante, donde Venezuela no es más que una finca, donde el que tiene la moneda oficial de la finca puede ir a la bodega oficial de la finca, no a otra, a la bodega oficial de la finca. Mira, ya yo quisiera ver la cara de sorpresa de una gran cantidad de gente en este país. O sea, que agarramos a todas esas cosas que llaman bodegones y le revisamos el registro mercantil, las cuentas bancarias y las declaraciones, para que usted vea los nombres de los que están allí. Para que empecemos a hablar como es debido. El amigo hace una pregunta, ¿y por qué no pagan en la divisa? ¿Serán pendejos? ¿Por qué no ponen los precios internacionales? Ponen precios internacionales para cualquier cosa, inclusive por encima. ¿Sí? Yo he dado 50,000 veces el ejemplo del jabón de baño. Una pastilla de jabón de baño que vale centavos en el primer mundo. En Venezuela vale número redondo. Y uno dice, pero ¿y cómo es esto? Que una cosa que cuesta aquí 0,34 euros, en Venezuela cuesta $3. Y tienes que consumirte los mínimos $10 porque no hay vuelto. Ajá, entonces tú no le ves sentido a esto. Entonces no, vamos a hacer reuniones con el sector productivo para identificar un país que no es, Daniel, al final de cuentas es un país que no existe, sino solo en la azotea, en la cabeza de cada una de estas personas, ¿no? Bueno, no, pero la gente de Fede Cámaras es capaz de recibir a Jorge Rodríguez en su despacho. Porque existe en la cabeza de ellos este país de libertades. Pero yo me pregunto algo. ¿En qué bodegón compran el café que en Fede Cámaras le ofrecieron a Jorge Rodríguez? No, allá no lo compran, se lo dan. Es una buena pregunta, porque en tiempos pretéritos sería Café Fama de América o Café El Peñón producido en Venezuela. Ahora no, ahora es... Ahí es donde tú tienes una señal. Ahora es el café de Costco. Ahí es donde tú tienes una señal. Entonces, esas son las pequeñas cosas. Lo que pasa es que, claro, es que estamos nubilados, lamentablemente. Claro, una gente que decidió cambiar la libertad del país por un frasco de Nutella. Ay, logré comprar Nutella. Mira. Y bueno, sácate el cerebro. El frasco grande de la Nutella. Mira, ya. Bueno, el frasco grande de la Nutella, que creo que es 250 gramos, creo que es más o menos el tamaño del cerebro. Cámbienselo, pónganselo. Ese frasco es buenísimo, ¿sabes? Ese frasco es buenísimo, ¿sabes para qué? El frasco de la Nutella, el grande. Sonó el reloj. Para poner matica. Aprovechen que viene la primavera. Uh-huh. Y entonces, en el espacio que le dé vacío que tienen en el cráneo, donde antes tenían el cerebro, pónganse el frasco de Nutella y siempre una pepe caraota ahí envuelta en un papel periódico mojado. A ver si germina, ¿verdad? Claro, y así de repente en diciembre tienen caraota barata sin el bodegón. Vamos a la pausa y venimos con más de Y así nos vaya. Venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, quiero comentar al final del programa un aspecto que toca la pregunta que me tocó responder a mí también hoy, con el caso de los represores venezolanos, que fundamentalmente pasan, lamentablemente, por la Academia Militar de Venezuela, del día de hoy, de los días que corren. Y esos son los militares de este país. Dos ejemplos de cómo los militares han sido cebados, no a punta de caramelo, sino de billete y de cualquier cantidad de poder en estos últimos años en el país. Tengo por acá una fotografía. Por cierto, me la hiciste llegar tú, que no es que tienes la fotografía, tú tienes el ejemplar en electrónico de un libro que ha publicado el doctor Vladimir Padrino López, porque me imagino que con el doctor, es mayor general. Ah, bueno, mayor general, más doctor será usted. Atención, lo estoy leyendo. Tú abriste el libro en PDF y lo estás leyendo. Claro, es una defensa ardua. Diga primero el nombre del libro. Porque quiero ir con el título que es de antología. Dígalo. La escalada de Tucídides, hacia la tripolaridad. Por favor. Sí, que Tucídides es el gran historiador, ¿no?, de la Grecia antigua, ¿no? Entonces, sí, el gran historiador de las guerras del Peloponeso. Exacto. Y lo que hace Vladimir Padrino López es una especie, no sé si lo hizo él o se lo hicieron, pareciera que esto fuese una especie de tesis doctoral o de algo convertido luego en libro, ¿no? Sí. Debo decir que no lamento. No, lo voy a leer. Empecé a leerlo. No lamento que el lenguaje utilizado, porque sinceramente, si lo escribió él o se lo escribieron, por lo menos saben que antes de PIB se escribe M. No lo escribió Maduro. Okay. Estoy seguro de eso. Okay. O sea que por lo menos un buen corrector de estilo tuvo. Okay. Sin embargo, a mí me preocupa sobremanera que tengamos a un ministro de la Defensa que ande en este plan de ubicación en el espectro mundial. Sí, mira, ve. Mirada mundial. No, Neomar, te lo estoy diciendo en serio. Estoy diciendo en serio. El tipo está posicionándose allí como factor y defensor de las intenciones chinas. Así tal cual, las intenciones chinas y rusas. Y eso, que ese libro, yo no sé, la escalada de Tucídides, ¿será que ese es el nuevo libro de la doctrina militar del chavismo? A ver. Sumamente peligroso. Yo invito, está gratis en PDF. Yo no soy jefe de prensa de este sujeto. Pero yo trato de leerlo y saber por dónde anda. Y en ese libro ese señor lo más que hace un alarde, que por supuesto con mucha imagen tomada de internet y mucha Wikipedia,
pero te habla de una cantidad de cosas muy cercanas, por cierto, a las que uno ve en estos canales conspiranoicos y cosas, que es el NOM, la cosa, la ruta de la sede, que les encanta hablar de eso. Bueno, el señor va más o menos por ahí. Ok. Pero yo creo que es justicia, Neomar, que leamos el libro y después lo comentemos. Pero lo segundo, antes que nos vayamos, que por favor, porque tenía un comentario que hacer. Te tengo una bomba. Jesús Suárez Chourio, me he enterado que es diputado, Daniel. Y lo pusieron presidente de la Comisión de Defensa de la Nación. O sea, un tipo que estuvo hasta metido, según los gringos, en el evento de la Carlota hace más de un año. No. Él fue electo por el estado Apure. Que yo no sabía. Me estoy desayunando. Yo llego tarde a la noticia. Ese es el problema con el caso mío, ¿no? Yo quiero felicitar a los pobres de personajes tristes que no tienen nada que hacer. Mira, esta no es su hora, ustedes tienen que ir al horario de Chugo. Me refiero a los que escriben cosas como esta. Ustedes se van a secar si quieren regresar a Venezuela con ese odio destructivo que tienen contra los que luchamos desde aquí por la libertad. Señora Luz Marina, usted no está luchando por la libertad, usted está escribiendo como una vieja loca en un chat de YouTube, no sea ridícula. Eso no es luchar por la libertad, eso es escribir en un chat de YouTube. Luz. Póngase cada quien en su sitio. Luz, yo estoy aquí en el oeste de Caracas, en el Paraíso. Estoy en vivo acá en un estudio de Caracas. No, ella está luchando, escribiendo. De su teclado. Luego dice un sujeto que se hace llamar Jesús NG. Debe ser el partido de los nuevos G. Dice, esto de quieren estar de brazos cruzados, criticar y chillar, salir a votar, hay que salir a votar, venga lo que venga. Claro, salgan a votar. ¿Y qué les vendrá? Otros opositores falsarios y prostibularios que le ven a ustedes las caras de poseta y a ustedes les encanta. Usted está bien en su rol de poseta, señor, yo lo felicito. Yo me imagino la cara de alegría que usted pone cada vez que un político le lanza a usted un mojón. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Qué bueno! ¡Ay, un abrazo! Mira. Se pone como los Teletubbies. ¡Abrazo! Mira, Teletubbies. No hay problema. Teletubbies. Aquí dice otro. Nos vamos. Jesús Morillo. A los venezolanos que están aquí hay que hacer un reconocimiento. Han aguantado la pela entre estos que no les interesa solucionar. Bueno, perro. Morillo, yo agradezco su mujer que te haya aguantado la pela. A mí me dieron una pela con un bate de aluminio en la cabeza. Para que lo sepa. Para que vengas tú a acusarme a mí de cobarde. Así es. Por favor. O sea, cada quien en su sitio. Bueno, entonces son unas cosas que dicen aquí que uno dice, oye, de verdad, esta gente... Mira, estamos aquí contra el reloj. Estamos contra el reloj. ¿Por qué? ¿Pero por qué estamos aquí contra el reloj? Porque hay unas ocupaciones que vienen después de nuestro programa. Daniel, se nos acabó el tiempo. Bien, pues. Mira, saludo a Luis Perdomo, quien es a Sodala, Asociación de Ofendidos por Daniel Lara, invitados todos los que se sientan agredidos por el soez verbo del cavernícola sobrealimentado. Sobrealimentada estaba la mamá tuya que comió tanto que no le dieron ácido fólico, por eso naciste como naciste. Y nos vamos, hasta mañana. Gracias por estar allí, hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley